A Él terminamos con una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para salvar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Y lo fuerte. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios, ¿cómo está? Marchando está. Grande y fuerte. Nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. Está coronado con poder, toda gloria y honra sea para. ¡Viene ya! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida a todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que seamos hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto lo veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy saltando, brincando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Volveremos, mire, volveremos cantando, danzando, volveremos danzando, con gozo, volveremos con gozo, volveremos gritando y voy saltando, brincando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya.
y guarda a todos mis hermanos. Bendiciones y abrazos para todos. Nuestro hermano Pastor Cristian con nosotros. Dale gracias a Él. Terminamos con una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y lo fuerte. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios, ¿cómo está? Marchando está. Grande y fuerte. Y fuerte es nuestro. Oh sí. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. ¡Viene ya! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida a todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que seamos hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Hoy queremos adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto lo veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy saltando, brincando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Volveremos. Bien. Gloria al nombre del Señor Jehová de los ejércitos. Le damos alabanza, le damos la gloria, le damos la honra, le damos todo el honor al Dios que vive por los siglos de los siglos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook, Dios Fuente de Poder Bogotá, con lo mejor del cielo
para ti. Recibo un cordial saludo primeramente a nuestra junta directiva de la Misión Dios Fuente de Poder, a esta organización que Dios ha escogido y que Dios ha llamado para anunciar las buenas nuevas de salvación. También quiero mandar un saludo muy especial a toda la asamblea de pastores, a todos los pastores, ministros, líderes, colaboradores de la Misión Dios Fuente de Poder que también están en sintonía, que también podemos saludar por medio de este medio y podemos visualizarnos a través de esta interacción que Dios nos permite. Le damos la gloria al Señor porque solamente por Él y gracias a Él podemos nosotros transmitir en esta plataforma, en este medio social que Dios ha abierto para que la iglesia del Señor sea expandida. Quiero también darle la gloria al Señor y saludar, un saludo muy cordial a todos los hermanos que están en sintonía a esta hora de la tarde. Gloria a Dios porque el Señor está, y le mando un saludo muy especial a todas esas mujeres de Dios que están en sintonía a esta hora de la tarde, porque esto lo hace el Señor. Es el Señor quien prepara a su pueblo, quien prepara a su iglesia para esta bendición que Él mismo trae para cada uno de nosotros. Hoy es un día para orar, para interceder, para clamar delante de la presencia de Dios, para nunca dejar de tener en el trono del Señor, sobre todo a nuestra capital, a nuestra Bogotá, que el día Él es el que puede transformar nuestra capital, la capital del país, donde se suscitan toda la clase de leyes, donde es aquí donde se recogen muchas leyes para el país, donde hay mucha información, donde es la capital donde está la pluralidad, donde hay inclusión, y todo esto se da aquí en esta capital. Y por eso hoy es un día, hoy que saludamos a todos estos hermanos que están en sintonía y que vamos a unirnos en oración por nuestra capital. No es tiempo de regionalismos, no es tiempo de resistencia, es tiempo tampoco de criticar a la capital, es tiempo para unirnos en oración por nuestra capital, para unirnos en oración por nuestra Bogotá, para unirnos en oración por nuestros mandatarios que radican en esta ciudad. Así que este es el tiempo de verdad, como colombianos, como compatriotas, de poder levantar nuestro clamor al Señor por nuestra capital. Ya no es el tiempo de estar señalando, no es el tiempo de estar en regionalismos ni en disputas, que cuando vino el Señor Jesús a la tierra y habló con la samaritana, vino a romper ese imaginario cultural, esa rivalidad cultural que había y aún religiosa, pero que nosotros somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús, somos la iglesia de Jesucristo, somos una misión que Dios ha reconocido, que Dios ha lavado con la sangre del Señor, así como la ha lavado en las diferentes ciudades, así también el Señor ha lavado con su sangre a esta preciosa capital y a muchos hermanos y a muchas comunidades cristianas, y necesitamos unirnos en oración. Necesitamos estar allí más pegados que nunca, dolientes por nuestra ciudad, dolientes por lo que sucede aquí, porque todo lo que sucede aquí va a repercutir en las diferentes capitales del país. Por eso, hermano mío, yo te invito en esta tarde que el Señor nos ha permitido y que desde Bogotá estamos transmitiendo, a tener sentido de patria y orar por nuestro país, orar por nuestra capital, orar por todas las cosas que están sucediendo, orar por tanta crueldad que está sucediendo, por tanto vandalismo, tanta violencia que tiene nuestro país, y que por ser la capital es donde más los estallidos sociales se dan, es donde más los estallidos de las comunidades se dan y las regiones. Aquí, hermano, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder. No es el tiempo para estar divididos regionalmente, es el tiempo para unirnos en oración y unirnos con dolor de patria por todas estas cosas que están sucediendo en nuestro país. Cierre sus ojos allí, aquellos que pueden cerrar sus ojos, y vamos a orar, vamos a interceder, vamos a de verdad a orar por nuestro país. Es doloroso lo que está sucediendo, es doloroso aquellas personas que podemos vivir plenamente, que escuchamos los helicópteros volando por la ciudad, que podemos oír todos los gritos de las personas que están corriendo,
que se pueden escuchar los disparos. Nosotros que vivimos aquí podemos darnos cuenta de lo que la realidad que se vive en nuestra capital. Por eso yo te invito que ores, que clames al Señor. No tienes necesidad de sufrir y de estar aquí para poder tener sentido de patria y poder orar ante el Señor con un corazón lleno de misericordia para que Dios se apiade de cada uno de los bogotanos, de los que vivimos aquí, de todos los que vienen aquí a buscar una mejor vida, pero que se dan cuenta de toda la violencia y todo lo que podemos vivir aquellos que estamos fuera de nuestras ciudades natales. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Dios de todo poder, Dios de infinita misericordia, mi Rey. Dios que está sentado en tu trono, mi Rey amado. Tú que sabes, tú que conoces, tú que eres Dios de misericordia. Tú que eres Dios de toda bondad. Señor, ¿quién más que a ti para recurrir, Señor, por todo lo que pasa? ¿Quién más que a ti, Señor? Con todo, Señor, lo que tú estás viendo de esta ciudad, de nuestro país y de lo que viene, Señor, estos estallidos sociales que vienen, que se aproximan, que están pronosticados y que ya se dio, Señor, en la noche de ayer. Tú, Señor, que sabes todas las cosas. Ante ti venimos a humillarnos, oh Dios. Ante ti venimos a clamar, Señor. Ante ti venimos, Señor, a que te apiades. A que te apiades por lo que estamos viviendo. A que te apiades, Señor, por lo que estamos pasando. A que te apiades, oh Dios, de cada uno, Señor, de los bogotanos que vivimos, que radicamos, que estamos aquí, Señor. De los que han nacido, pero de aquellos que han llegado, Señor, buscando una mejor vida. Señor mío, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Oh Dios, apiádate, por favor, Señor. Porque ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Tú sabes lo que viven, Señor, los niños, cómo se está levantando esta sociedad. Cómo se levantan estos adolescentes, estos pensamientos, estas ideologías que se levantan para cambiar, Señor, la sociedad. Señor, en que se actúa en violencia, en crueldad. Oh Dios, tu palabra lo dice, tu palabra nos lo dejó, Señor. Pero aquí está una iglesia que se conduele por el pecador. Tu palabra dice, Señor, que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Donde abunda el pecado, Señor, sobreabunda tu misericordia, mi Señor. Por eso aquí estamos, oh Dios, Señor, para que te apiades, para que tengas misericordia, para que tu mano de poder se extienda, Señor, en cada familia, en cada niño. ¿Cuántos días, Señor? ¿Cuántos días, cuántas cosas, Señor, que han pasado desde el año pasado? Manifestaciones, tragedias, oh Dios, terror, pánico. Señor, pero tú sabes, tú conoces. Oh Dios, tú eres el único que puedes hacer, tú eres el único que puedes salvar, tú eres el único que puede meter la mano, eres tú el único que puede apiadarse, mi Rey. Oh Señor, para salvar, para darle sabiduría a los mandatarios, para darle sabiduría, Señor, inteligencia a todos aquellos, Señor, que gobiernan. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor, que ellos también puedan doblegarse, que puedan, Señor, quitar, Señor, la corrupción de su corazón, esa corrupción del pecado, eso, Señor, toxicidad del pecado, Señor, que puedan convertirse a ti, que puedan llegar a ti, que puedan, Señor, reconocerte a ti.
que puedan mirarte a ti, Padre. Tú tienes el poder para romper cadenas, tú tienes el poder para romper ligaduras, tú tienes el poder para hacer las cosas nuevas, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de la violencia, de todo derramamiento de sangre, Señor, de todo terrorismo, Padre, todo levantamiento de armas, Señor, en el nombre de Jesús, toma el control, oh Dios, toma el control, Señor, de lo que está, Señor, Padre, fraguando el maligno. En el nombre de Jesús te pedimos, desautorizamos al enemigo, desautorizamos, Señor, toda obra pecaminosa, toda obra demoníaca, toda obra de las tinieblas, oh Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, sabemos, Señor, sabemos y conocemos, oh Dios, que Padre, que tú, Señor, tú eres el único que puedes dar la solución, la ayuda. Tú eres el único, Señor, aún en medio de la pandemia. Señor, todavía falta, Señor, que tu obra siga manifestándose. Todavía falta que tu poder siga, Señor, haciendo la obra, Señor, en corazones, en familias enteras, en los jóvenes, oh Dios, cuántos jóvenes, cuántos, Señor, adultos, Padre, en el nombre de Jesús, madres están esperando a sus hijos, madres, Señor, Padre, oh Señor, ten misericordia y no llegan a casa producto de la violencia. Señor, ten misericordia, apiádate, por favor. Apiádate de los que están, Señor, en autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, te lo pedimos, ten misericordia, te lo pedimos, apiádate, compadécete, Señor, en el nombre de Jesús, compadécete, Señor, ayuda, Señor, a nuestros mandatarios, entrégale la sabiduría, que el enemigo no tenga parte, que el enemigo no tenga suerte, que el enemigo no tenga posibilidad alguna. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu mano de poder, tu infinita misericordia, Padre, esté, Señor, siempre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Padre, te lo pedimos. Ten misericordia, mi Señor, ten misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, en el nombre de Cristo, seguimos orando, Señor. Padre, mira esta pandemia que estamos viviendo. Señor, esta pandemia, Señor, que está, Señor, que todavía no se ha ido, que todavía hay personas, Señor, que ha dado positivo para COVID. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que te apiades, te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que tú, Señor, Padre, tengas, Señor, Padre, misericordia de esta vida, que todo salga bien, que todo culmine para victoria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, apiádate con tu gran poder y misericordia, glorifícate, sigue tomando el control, Señor, sigue tomando el control, Padre, en el nombre de Jesús, en toda Colombia, Señor, en el mundo entero, Señor, Padre, mira, Señor, los países que ya han, Señor, ha salido el rebrote, ten misericordia, da la sabiduría para una vacuna, da la sabiduría, Señor, de ti viene, Señor, la inteligencia, de ti viene la sabiduría, Señor, y esperamos ese en ti. No estamos esperando, Señor, en la sabiduría humana, esperamos en ti, en lo que tú puedas hacer, en la sabiduría que tú puedas dar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Ten misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, y que tu mano de poder siga manifestándose sobre cada vida, sobre cada hermano, sobre los que están en sintonía, Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, tu mano de poder, tu mano de misericordia, entregue fortaleza, entrega la ayuda divina a los que tienen necesidades económicas, a los que están, oh Dios, con necesidades, Señor, Padre, familiares, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, los que tienen diversos problemas, Señor, con sus hijos, las madres que tienen problemas con sus hijos porque están en la delincuencia, porque están en la drogadicción.
Señor, o porque están en alguna enfermedad, Señor, sea cual sea la dificultad, Señor, tu mano de misericordia y de poder esté allí, tu mano de misericordia y de poder esté allí, tu mano, Señor, se refleje, tu mano se refleje para con esas vidas, las familias, en el mundo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, creemos que tú vas a mandar un avivamiento, creemos, Señor, creemos, lo creemos, oh Dios, lo creemos, Señor, Padre, porque solamente en ti podemos confiar, solamente en ti podemos confiar, Señor, en tu poder, en lo que tú puedes hacer, en tu divino favor, Señor, en tu favor derrama tu gracia. No podemos, Señor, sostenernos sin tu gracia, sin tu misericordia. Tu gracia es la que nos sostiene. Nada puede recibir el hombre si tú no le das, si tú no le entregas, Señor. Padre, no hemos caminado y no hemos llegado hasta aquí, Señor. Padre, porque nosotros por nuestra propia fuerza, sino porque hemos recibido las fuerzas tuyas. Y hoy, Señor, pedimos tu fuerza a cada vida, a cada hermano que está en desánimo. Señor, el que se ha apartado, el que se ha alejado, el que necesita, Señor, un avivamiento, fortaleza, oh Dios, sigue orando, sigue trabajando con tu favor, Señor, y tu misericordia. Hazlo, mi Señor amado, hazlo, mi Señor amado. No te detengas, Señor, en cada familia, en cada hogar, Señor. La madre, Señor, que ha levantado a su hijo sola, no la abandones, no la abandones. Sigue allí ayudándola, Señor. Mira cuántas de ellas han perdido sus empleos. Oh Dios, ten misericordia de esa madre que es cabeza de hogar. Padre, en el nombre de Jesús, no, Señor, no la abandones. Así como tú no abandonaste a Agar, Señor, en medio del camino, así también, Señor, esté tu mano. Señor, el Dios que vio a Agar también esté viendo a cada una de mis hermanas para ayudarlas, para bendecirlas, mi Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Restaura los hogares. Renueva las vidas, restaura los hogares. ¿Cuántos, Señor, están pidiendo oración por restauración de los hogares, porque sus hogares sean restaurados, porque vuelva ese hombre, Señor, a la casa? Señor, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo pedimos, te lo pedimos. Ten misericordia, restaura la familia, restaura el hogar. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿A quién clamamos sino a ti? ¿A quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias, oh Dios, gracias. Sigue glorificándose, mi Señor amado. Sigue, Señor, glorificando grandemente, porque tú eres el Dios que puede hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. No se le olvide, hermano, compartir esta transmisión. Hemos orado, hemos clamado, ahora vamos a ir al mensaje de la palabra, pero no se te olvide compartir, no se te olvide darle me gusta, no se te olvide también, porque de poder compartirle esto a alguna vida, a alguna persona, está usted contribuyendo con la extensión del reino de los cielos, dejando ahí su mensaje para la gloria del Señor. Gracias a todos aquellos que siempre están allí. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos que a esta hora nos están sintonizando. Quédese, porque ahora viene la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para cada uno, el pan del cielo para cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga. Tomando de la fuente. Programa cristiano de oración, adoración y palabra de Dios. Un espacio para escuchar la voz del Señor. Tomando de la fuente. Dirigido por los pastores Odair y Karen de Álvarez. Bienvenidos. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online. Encuéntranos en las redes. Gloria al Señor Jesucristo, ya regresamos y aquí estamos con la palabra del Señor. Yo le invito a que usted abra la Biblia en el Salmo 51.
Salmo 51, 17. Estamos hablando acerca del antídoto para el alma, la humillación. El antídoto para el alma, la humillación. Salmo 51, 17 dice así la bendita palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hemos estado hablando de los componentes que tiene la humillación. No es solamente creer la humillación, que es llorar ante la presencia de Dios, sino que el primero lo vimos, que es un corazón sincero. Estuvimos hablando de un corazón sincero, un corazón transparente, un corazón que se muestre delante de la presencia de Dios tal y como es. Y ahora estamos hablando del segundo componente que tiene este corazón humillado, para que tenga ese antídoto a nuestra alma en las diferentes estaciones de la vida cristiana, en los diferentes estados que podemos vivir en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sí, la vida cristiana tiene diferentes estadios, diferentes ambientes, diferentes fenómenos que se dan en nuestro vivir y en nuestro andar en esta vida llamada cristiana, porque seguimos a Cristo. Entonces, el Señor nos regala estos componentes para que nosotros, en medio de los diferentes áreas y estadios que podamos pasar dentro del vivir cristiano, podamos nosotros, las enfermedades que puedan llegar a nuestra vida, poderlas combatir. Y una de esas es el ser contrito, el corazón contrito, ese componente que es el desmenuzar, que es el triturar, que es el poder estar desmenuzado nuestro corazón, y que esto implica que hay dolor, esto implica que hay pena, que hay arrepentimiento, que va a haber momentos que va a haber en nuestra vida que van a necesitar lo que hemos llamado en el argot cristiano, por lo que la palabra de Dios nos habla, el quebrantamiento. El quebrantamiento. Y este quebrantamiento estuvimos hablando que se produce para diferentes formas, hacer diferentes formas de Dios en nuestra vida. La primera es para que podamos producir fruto, para que podamos producir fruto. La segunda, para morir para vivir, desaprender para aprender. Hemos tomado una conducta, una manera de vivir, una forma de vivir que el apóstol Pablo lo llama la vieja forma de vivir, pero que ahora el apóstol Pablo nos enseña que hay una manera de vivir en Cristo, que hay un estilo de vida que tiene el creyente, que hay una forma de vivir del creyente, que ya no podemos estar en el mundo. Y hago aquí un llamado de atención para nosotros como seres, como cristianos. Y es que el Señor nos ha librado y nos ha dado la salvación, y nos ha librado de la condenación eterna, nos ha dado la vida eterna, pero para ser mejores personas en esta tierra, ser mejores personas en esta tierra. Y por eso es que el Señor nos habla, y es el otro componente que tenemos, para ser hechura de Dios, para tener la imagen de Dios. No podemos decir que somos cristianos cuando todavía hay ciertas conductas de ese viejo hombre que actúa bajo los instintos animales, bajo los instintos carnales, bajo esta naturaleza carnal, humana, diabólica. No, sino para tener ahora la persona de Jesús en nuestra vida. Y la persona de Jesús en nuestra vida no es un ser vengativo. La persona de Jesús en nuestra vida no es un ser que está odiando a las personas, sino que nos manda a amar a nuestro prójimo. Nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Entonces, para eso es ese desmenuzar y ese triturar de Dios, ese quebrantar de Dios, para hacernos la hechura de Él. Porque la iglesia del Señor no puede comportarse igual que el mundo. No podemos actuar igual que el mundo. No podemos tener el mismo corazón lleno de maldad que el mundo. Porque para eso nos está diciendo, necesito
triturarte, necesito cambiarte, necesito hacerte diferente para que puedas mostrar que Cristo vive en ti. Y ese vivir de Cristo en nuestra vida es una persona diferente, una calidad humana, tener calidad humana, ser mejores personas cada día, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque tenemos a Cristo en nuestra vida, reflejando el amor, la misericordia, un carácter, hermano, como el del Señor. Se enojó, sí, pero no pecó, no actuó para mal. Llegaron muchísimas veces a tentarle, pero no actuó de la misma forma, ni actuó lo mismo, igual. Y el apóstol Pablo, y es el tercer punto por el cual el Señor debe tratarnos, triturarnos, quebrantarnos, es para que nosotros muramos y el Señor viva en nuestra vida. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que soy, lo he crucificado juntamente con Cristo. Y digo esto enfáticamente porque vemos cada vez más personas que se dicen ser cristianos, pero que no actúan conforme al evangelio que pregonó el Señor aquí en la tierra. El Señor aquí en la tierra. Y no es solamente ser librado de la salvación, no es solamente ser librado de la vida eterna, sino adquirir el estilo de vida, el carácter, la personalidad de nuestro Señor en nosotros. Tener esos componentes de la persona de Jesús en nuestra vida. Porque Jesús fue un hombre legendario en la época, una persona que fue amada por muchos, que por el mal, los falsos testimonios le dañaron su imagen frente a Pilato, pero que Pilato sabía que era movido por la envidia. Eran movidos todas esas personas, los líderes y fariseos, saduceos, eran motivados por la envidia hacia Jesús, pero que él como persona mostró misericordia, mostró compasión con la gente, aún mostró compasión con los fariseos, aunque llegaban a tentarle, mostró el amor del Padre hacia la humanidad entera. Por eso necesita el Señor triturarnos para ahora ser y mostrarnos como hechura suya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué el Señor necesita quebrantar, triturar? Y por eso nunca va a rechazar ese corazón que sea permitido que Dios le trabaje, que sea permitido que Dios lo triture, que sea permitido que Dios haga la obra en su vida. Y vamos a mirar Hebreos capítulo 12, versículo 2. Un breve resumen para aquellos hermanos que hoy están escuchando por primera vez este mensaje. De todas maneras, ahí están nuestros videos para que usted también siga y pueda reproducirlos cuando tenga el tiempo oportuno. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la diestra del trono de Dios. Siempre he enseñado esto, y una de las cosas es que nosotros aprendemos en lo natural, aprendemos por imitación. Esto se llama poder tomar actos miméticos, mimetizar una conducta. Y el Señor, cuando entre más miramos a una persona, entre más nuestros ojos estén sobre esa persona, podemos fácilmente mimetizar o imitar a esa conducta de esa persona. Por eso el Señor nos enseña a través de la carta a los Hebreos, nos enseña de que nuestra mirada debe ser en Él. Y encierra una gran realidad y una gran verdad bíblica. Es el autor y es el consumador, es el que inicia y es el que finaliza esta historia. La historia de la fe, la historia de la salvación. Y cuando nosotros estamos mirando a Jesús, vamos a tomar la conducta de Jesús, la vida de Jesús,
La forma de Jesús, cómo Jesús actúa, como el Señor aquí en la tierra formó un estilo de vida, formó un carácter y nos los dejó escrito en los evangelios y nos lo sigue explicando las cartas del apóstol Pablo para que nosotros podamos tomar esa vida y hacerla en nuestra vida. Entonces, si nosotros miramos la vida de Jesús, Jesús tuvo un tiempo de popularidad, pero también tuvo un tiempo en que fue crucificado, fue traicionado, fue vendido y esas vivencias del Señor, que fue quebrantado, experimentado en quebranto, que desde el principio sufrió rechazo por sus hermanos, aún por José. Esa vida del Señor nos lleva a nosotros a que también vamos a vivir y vamos a pasar diferentes, así como el Señor, estadios o vivencias como el Señor las vivió. Vamos a ser traicionados, sea dentro de la iglesia o sea fuera en la vida cotidiana, porque Dios nos habla en diferentes vías. No solamente nos habla a través de su palabra, sino que nos habla en las situaciones. Nos habla el Señor en medio de las circunstancias que estamos pasando. El Señor nos está diciendo, nos está hablando cosas. Cuando experimentamos el dolor, el Señor nos está hablando, nos está diciendo, pero tenemos que ser entendidos en Dios para poder escuchar cuál es el mensaje que nos quiere decir el Señor. ¿Qué es el área? ¿Cuál es el área que nos está tratando? Si es el área del orgullo que necesita ser triturada, si es el área de que somos imprudentes. El Señor mismo nos va mostrando si es el área por la vida sexual. El Señor mismo nos va mostrando cuál es el área en que nosotros necesitamos mirar más cómo Él actuó para poderla mimetizar o imitar en nuestra vida. Otra de las cosas que Él nos habla, el apóstol que escribió esto, que se dice que es el apóstol Pablo, es que es el autor y el consumador de la fe. El autor y el consumador de nuestra vida, Así que por la parte del Señor, si nosotros nos permitimos que el mismo Señor sea el que arme nuestra vida, el que escriba nuestra vida, el dejarnos llevar por los diferentes estadios que hemos de vivir en esta vida cristiana, nosotros vamos a ver que Él es el que nos lleva y Él es el que nos terminará la historia de nuestra vida. Entonces, porque por eso Él mismo se dice que es el autor y el consumador, no solamente de la fe cristiana, sino de nuestra vida cristiana, cuando nosotros se la entregamos a Él por completo. Y por eso ese es el triturar de Dios. Por eso es el desmenuzar del Señor, para que nosotros voluntariamente siempre nos dejemos tratar por Él, para que voluntariamente dejemos que el Señor nos trate. Si hay un área por el lado de pronto en la vida sexual, lujuria, lascivia, concupiscencia, coquetería, y está el Señor martillándonos en esa área, ahí el Señor va a estar hablándonos en nuestra vida. Si es por el área de las emociones, por ahí el Señor estará tratando nuestra vida. Pero sea cual sea el área, debemos permitirle al Señor que lo haga, porque Él es el que nos trajo a sus caminos y Él es el que nos llevará un día en su presencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso nosotros necesitamos de ese quebrantamiento, de ese triturar. Por eso cuando nosotros, dice el rey David, que nos enseñó este principio de que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, vamos a permitir que Dios, Señor, como tú lo quieras hacer. Señor, como tú lo quieras, como tú me quieras transformar. Y va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo y va a ser un buen antídoto para esta enfermedad que combate la humillación. Y vamos a mirar esta enfermedad que se llama el endurecimiento, por lo cual hace que ya no aquel que no entiende
no lo hace voluntariamente, sino que es sometido por causa de ese corazón que se ha endurecido, por ese corazón que no entiende y que no escucha la voz del Señor. Y yo quiero que miremos Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Gloria al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Porque no habían visto que había resucitado. Entonces vemos que hay una enfermedad. Hay una enfermedad que se llama corazón duro o endurecimiento, que es combatida con este antídoto que el Señor nos está dando, que es la humillación. En este componente de el contristamiento, que es el dolor, la pena, pero que también es el permitirse triturar. Entonces, cuando nosotros tenemos ese antídoto, va a combatir esa enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La dureza de corazón. Y este término de dureza de corazón, aquí en el original griego, significa privados de percepción espiritual. Privados de percepción espiritual. Falta de discernimiento o sensibilidad espiritual. Mire el término. Privados de percepción espiritual, de tener los sentidos espirituales prestos, apercibidos a oír lo que el Señor me trae, a oír lo que el Señor me está diciendo, a escuchar la voz de mi Señor. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen y me siguen. Entonces, cuando el corazón está duro, cuando el corazón no se le permite que el Señor trabaje, entonces es un corazón que se ha privado, que se ha enceguecido, que no quiere y que no percibe espiritualmente la voz del Señor. La manifestación del Espíritu de Dios, la manifestación del Señor. Hay una deficiencia de ese entendimiento de las verdades espirituales. Y por eso podemos estar escuchando a una persona y la persona puede estar haciéndonos entender una verdad y nosotros seguimos empecinados en que no es así, en que no me parece, en que no estoy de acuerdo frente a la verdad espiritual que el Señor nos está exponiendo a través de su palabra. Entonces renegamos, murmuramos y no decimos que esa palabra no es así, no está bien. Y cuando nosotros tenemos esta privación, el tiempo de ese quebrantamiento se alarga más porque está el corazón duro, no se deja tratar, no se deja formar, no se deja hacer a la imagen de Dios. Y ese corazón duro hace que se limite el conocimiento de Dios. Que se limite el conocimiento de Dios. Como decíamos, no hay entendimiento, no hay sensibilidad espiritual. Entonces, cuando se está ocurriendo, hay una situación, se está pasando una situación difícil, una circunstancia que son las formas o las vías, las maneras de Dios de quebrantarnos. Entonces estamos en un trato especial en el corazón o estamos viviendo una circunstancia, una situación dolorosa en nuestra vida. Nos quitaron el trabajo. Bueno, cualquier sea la circunstancia que se esté viviendo, nosotros vamos a buscar las excusas o las justificaciones humanas frente a esa vivencia que estamos pasando. No estamos pensando, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que necesitas que yo entienda? ¿Qué es lo que necesitas, Señor, que yo comprenda? ¿Cuál es el área que tú me quieres tratar? ¿Será, Señor, en la confianza? Por eso me cuesta creer que eres tú el que está en medio de esta situación.
Entonces es cuando tomamos decisiones de que no, yo voy a mejor prestarle plata a fulano, voy a hacer tal cosa, voy a mirar esto, voy a mirar por lo otro, porque no nos hemos sentado a reflexionar cuál es el área de nuestra vida por la cual Dios insiste en tratarnos y usa las circunstancias para hacerlo. Sea una enseñanza personal, sea una experiencia que Dios quiere para subirnos de nivel en la madurez, sea porque el corazón se haya endurecido, sea cual sea la circunstancia, nosotros cuando hay sensibilidad espiritual debemos percatar qué es lo que Dios me está queriendo decir, qué es lo que Dios me está queriendo enseñar. Y por eso, cuando la dureza está, no se percibe aquello trato de Dios, aquella manera de Dios hablarme, aquella manera de Dios enseñarme. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese corazón duro hace que pongamos límites a Dios, límites en nuestra búsqueda, en nuestra intimidad. Entonces, ya no me dan ganas de orar, ya no me dan ganas de buscar, ya no me dan ganas de estar en la presencia del Señor. Ya aquellas personas que de pronto estaban mirando predicaciones, las transmisiones en vivo, entonces ya no lo hago, ya no me gusta, ya me desanimo, es que esta situación como no se arregla, esto que estamos viviendo en la pandemia, la economía no se me arregla, entonces como que ya yo no quiero, como que, porque no entendemos qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos está hablando. Entonces yo me voy para otra congregación, yo me voy mejor para otra parte, porque es que desde que yo llegué y empieza la voz del enemigo, desde que yo llegué a ese lugar, a esa denominación, a esa iglesia, desde que yo llegué a la misión, no, las cosas no me salen bien, todo me sale mal, ya las cosas no están fluyendo como eran antes. Y el enemigo te va endureciendo, te va apartando y te va limitando tu comunión con el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Una persona con el corazón duro hace que limite aún el propósito de Dios para su vida. Porque toda circunstancia, todo lo que Dios está haciendo, que está amasando, que está haciendo la hechura de Dios, es por causa de ese propósito de Dios en nuestra vida. Y en Efesios, uno de esos propósitos que Dios nos habla es de ser santos para Él. De ser santos para Él. Y si hay un área en nuestra vida que es un área débil, es una debilidad que está en nuestra vida, el Señor va a querer tratarla para santificar a su iglesia, para santificarnos, hermano mío, para hacernos conforme a como Él desea. Entonces ese principal propósito en nuestra vida de ser santos como Él es santo. Y es un propósito para toda la iglesia. No es solamente para un grupo de hombres y de mujeres, sino para todos. Porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y esta dureza de corazón hace que nosotros entonces abandonemos o desobedezcamos la voz de Dios, el desobedecer la voz de Dios por falta del entendimiento, por falta de la fe que es Dios quien me está tratando. Entonces hay una ceguera espiritual completa porque no están los sentidos espirituales abiertos. Entonces, así como lo natural, los sentidos naturales de la vista, del olfato, de el gusto, del tacto, del oído, así como esos sentidos espirituales que nos llevan a tener sensaciones hacia la vida, asimismo, esos sentidos espirituales del poder ver a mi Señor actuar, de poder oír la voz de mi Señor, de poder hablar de mi Señor, van a ser, el enemigo los limita para que viendo no veamos, como dice el Señor, y lo vamos a mirar más adelante. Entonces, un corazón endurecido es un corazón que por dentro, internamente, ha tomado decisiones de resistirse a la obediencia a la palabra del Señor. Por eso no es algo que suceda de la noche a la mañana. Aquellas personas que recién se han convertido, no, porque recién se convierte, el Señor derrama una especialidad y bueno,
y el amor y el Espíritu Santo y te enamora el Señor y el Señor se muestra todo un galán con nosotros y el Señor aún sin orar, el Señor nos bendice, amén, gloria a Dios. Pero cuando empezamos a caminar un poquito más este camino del Evangelio, el corazón empieza a endurecerse porque empezamos a ser tratados por Dios, que tenemos que dejar ciertas cosas, esa forma de vivir, como hablábamos en la transmisión anterior, esa forma de vivir, esa forma de ser, esa forma de actuar, para convertirnos ahora en hechura de Él. Y entonces el corazón se resiste por esta dureza de cerviz, que aquí es en nuestro cerebelo, una parte de nuestro cerebro, que es el que emite la voluntad humana y se resiste a los cambios, naturalmente. Se resisten a los cambios, no les gusta, y es lo que se llama no salir del status quo, no salir de la zona de confort, sino quedarse allí. Y entonces, como tengo que cambiar, tengo que tener hábitos, tengo que tener formas, entonces, ¿qué hace el cerebro? Se resiste, el cerebelo no quiere y se resiste, se retrae y manda las emisiones y el diablo y allí las obras de la carne y el enemigo haciendo para que nosotros no sigamos en este propósito de Dios, en el caminar con Dios y en el quebrantamiento de Dios para hacernos a nosotros hechura de Él. Por eso se le hace difícil conmoverse, se le hace difícil quebrantarse ante la presencia de Dios, se le hace difícil humillarse ante Dios y ante los hombres por esa dureza de corazón. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 51. Marcos capítulo 6, versículo 51. 6:51. Dice así: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por cuanto se habían endurecido sus corazones. Otro de los significados en esta porción de la palabra acerca de esa dureza de corazón nos lleva a otra forma que hizo el autor de Marcos, Juan Marcos, y nos habla acerca de que esa dureza significa estar petrificado, estar encallecido, estar cegado y aún estar uno como medio atontado. Así significa el griego en esa porción de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos lleva? Como hablábamos antes, como son los sentidos limitados en la percepción espiritual, no hay sensibilidad espiritual, no hay sentidos espirituales aptos para oír la voz de Dios. Nos habla aquí que había ceguera de los discípulos. Los discípulos estaban ciegos y no podían mirar lo que el Señor le estaba hablando. El Señor había hecho los milagros de los panes y de los peces, pero aún no habían visto toda la dimensión del poder de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Hemos visto y hemos estado en diferentes pruebas de nuestra vida. El Señor me ha permitido pasar diferentes pruebas en mi vida espiritual, personal. Pero cuando vuelve y llega la prueba, entonces que ya hemos visto y hemos experimentado la mano del Señor y hemos visto que el Señor está con nosotros y hemos visto que Él nunca nos abandona y que salimos en victoria, que salimos transformados, que salimos siendo personas diferentes. Lo que viene otra vez el enemigo es a que nosotros no podamos entender la dimensión de nuestro Dios. Esa ceguera de que nuestro Dios entonces nos mete otra vez en la prueba y pareciera como que no viéramos luz, no viéramos resultado, no viéramos de las cosas que hemos experimentado por las cuales Dios nos sacó y Dios nos libró. Y eso pasa. Y así les pasaba a los discípulos. Habían visto los milagros de los panes y de los peces, no solamente una vez, sino 2 veces, pero aún así todavía no entendían que estaban con el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso.
Y muchas veces nosotros estamos caminando con el Señor, pero todavía nos cuesta entender. Todavía nos cuesta captar. Todavía nos cuesta captar que estamos con el poderoso de Israel. Y que el Señor nos va a sacar en victoria. Y que la victoria del Señor no puede ser la forma en que yo la miro, pero que aún así es la victoria de mi Señor. Porque ¿qué más, hermanos míos, que la vida eterna? ¿Qué más, hermanos míos, que el estar con el Señor? Que estar allí con el Señor en su presencia. Me acuerdo cuando el Señor, una de las pruebas, estaba yo embarazada de mi hija mayor, María Victoria, y estábamos en un barrio de la ciudad de Barranquilla que se llama Las Estrellas. Y hermano, y en una situación dura, difícil, jamás en mi vida la había experimentado esa situación tan dura, tan difícil, recién casados, mi esposo y mi persona, y embarazada, y a veces no teníamos ni qué comer, no teníamos que comer. Y en el patio de la casa había un árbol de guanábana. Y las guanábanas se caían y esa era la bendición de Dios. Y nosotros cuando veíamos el fruto de las guanábanas cuando se caían, nosotros decíamos, Padre, esta es la bendición de Dios. Y haciendo el juguito de guanábana. Y hermano, y estando uno en embarazo con esas náuseas y ese tipo de embarazo que el Señor me permitió tener, que el olor me fastidiaba, y bueno, tantas cosas que las mujeres cuando hemos estado embarazadas conocen y saben de lo que es, y primeriza, y ese jugo de guanábana llegaba un momento en que yo me lo tenía que tomar, pero ya yo no lo aguantaba, no lo resistía más, y decía, Señor, ayúdame, y el corazón se me quería endurecer, y para esto está sirviendo el Señor. Y para esto entregaste tu vida al Señor, trabajando en un buen sitio, un buen lugar, y el diablo hablándole a uno. Y el corazón, hermano, quería endurecerse, porque no era la vida que yo quería tener, no era la vida que yo me imaginaba tener. Pero el Señor, cuando en una ocasión me senté y yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Empecé a entender la voz de Dios y fue cuando el Señor me dijo, te estoy transformando, te estoy cambiando. Había pasado diferentes pruebas y había pasado aún una disciplina cuando estaba más joven. Había pasado una disciplina, pero ahora estaba viviendo otra área, la dependencia absoluta de Dios. No ya de mi trabajo, no ya de mis fuerzas, no ya de mi capacidad, porque aún mi cuerpo ya no daba, tuve amenazas de aborto, ya no daba. Y entonces tenía que aprender a depender de mi Señor, a depender de lo que Él, de las fuerzas que me daba Él, a depender de lo que Él me sostenía, de lo que Él llegaba a momentos. Y hoy puedo decirlo públicamente, son cosas que nos provocaba comer una empanada y llegaba el pastor Juan Carlos en ese tiempo que vivía al lado de nuestra casa. Pasamos el tiempo de quebrantamiento casi juntos y llegaba y lo poquito que Dios le daba también a él. Y ese día yo tenía un antojo de comer empanada y mi esposo me decía, yo también quiero comer empanada y no había. Y llegó el pastor Juan Carlos, nos tocó el timbre de la puerta y cuando mi esposo le recibió, no, Oda, te traje aquí una empanadita, una para su esposa y una para ti. Y él llevaba las dos empanaditas también que le alcanzaban para su esposa. Y entonces empezamos a ver a un Dios que aún en los más mínimos deseos, ahí estaba. Ahí estaba. Y decía, Señor, gracias, Padre. Y llorábamos, mi esposo y mi persona, llorábamos de ver de que los más mínimos deseos lo habíamos experimentado antes. Tal vez no, pero empezamos a ver a un Dios que sostiene y a un Dios que aún en medio del dolor y en medio de la necesidad se hace sentir para mostrarnos el amor y la misericordia de Él. Entonces, cuando está la ceguera, no podemos ver al Señor.
Pero cuando están los sentidos espirituales abiertos, vemos ahí el Señor, que esos panes y esos peces son multiplicados. Vemos a nuestro Señor actuando aquí, aún en medio de los vientos, tomando el control del mar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ir también a Marcos capítulo 8, versículo 15. Experiencias que Dios nos hace vivir, experiencias que el Señor nos permite experimentar para saber al Dios que nos sostiene, para saber cuál es el Dios que nos ama, para saber que tenemos a un Dios que nos tiene en su mano y que responde por nosotros, porque es el autor y es el consumador de nuestras vidas. Alábale ahí en tus comentarios, dale aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 8, versículo 15. Aleluya, gloria a Dios. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es que porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestros corazones? Vuestro corazón, teniendo ojos, no veis, teniendo oídos, no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿y cómo aún no entendéis? El Señor les estaba hablando acerca de una levadura diferente. Y la levadura que les estaba hablando en Mateo 16, 12 nos habla y nos dice que era la levadura de la hipocresía de los fariseos. De esa forma de vivir aparente, mostrando lo que no son, mostrando lo que no tienen. Y que el Señor les estaba diciendo a ellos, mire, cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos. Pero no entendían, y así nos pasa muchas veces cuando tenemos ese corazón duro. El Señor nos está hablando de una forma, de un lenguaje, pero nuestro corazón no lo está recibiendo de la forma y de la manera en que Dios nos habla y en que Dios nos dice, sino que lo interpretamos a nuestra forma, lo interpretamos a nuestra manera, porque ya hay predisposición en el corazón por la dureza del corazón. ¿Será que nos está diciendo esto porque no trajimos levadura? No entendían el mensaje. Había resistencia. Acuérdese que es uno de los conceptos de tener un corazón duro según Marcos capítulo 16 versículo 14. Tener resistencia a lo de Dios. ¿Y cuántas veces estamos escuchando los mensajes y tenemos resistencia? No, así no es. No estoy de acuerdo, no me parece. Y tenemos entonces el oído, el escucha, el análisis, pero siempre para debatir, nunca para entender. Siempre para contender, nunca para poder percibir lo que Dios me está hablando, sino para debatir lo que se está diciendo. Entonces, el Señor, a través de esta palabra, les habla a los discípulos que pudieran entender el lenguaje de Él. Y no era que no estaban hablando el mismo idioma, no, sino que la interpretación que se da es diferente, porque aquello, como hay predisposición, entonces no se percibe bajo la misma forma en que la persona está transmitiendo el mensaje. Está transmitiendo el mensaje. Entonces hay resistencia. Eso, y muchas veces decimos en el corazón, eso lo están diciendo es para mí. Se está predicando la palabra y eso lo están diciendo es para mí. Eso lo están diciendo y me la están tirando a mí la indirecta al pastor.
porque no se está percibiendo el mensaje, el lenguaje de Dios, no se está percibiendo el discurso divino conforme a un análisis del entendimiento bajo la fe, sino bajo mi emoción, mi condición espiritual de ceguera y de no ver, de no oír conforme al mismo sentir que tiene el Señor o conforme al mismo sentir con que está hablando el predicador. Entonces, cuando hay esa predisposición, siempre está el actuar mal. ¿Y cuántas personas, hermanos míos, no entienden el mensaje de Dios, no entienden aún el consejo divino, la recomendación que se da y se toma bajo otro espíritu porque hay predisposición, porque no me gustó aquella vez tampoco, porque el corazón está duro y no se puede percibir la intención del mensaje. La intención verdadera del mensaje. Aquí la intención del Señor era decirle a los discípulos que no fuesen iguales que los fariseos, que no utilizaran la levadura, que no utilizaran la hipocresía, que no utilizaran la apariencia, que no utilizaran máscaras, no, que ya se quitaran las máscaras que habían construido, porque nosotros indudablemente muchas veces usamos máscaras sociales para poder interactuar o poder ser delante de un grupo, pero que el Señor nos habla. Y el Señor nos dice a nosotros, iglesia de Dios, a nosotros nos habla el Señor y nos dice, quítense las máscaras, así sean máscaras sociales, quítense la levadura, quítense aquello que no funciona, aquello que no sirve, aquello que daña el corazón, quítenlo, no sean como los fariseos. No solamente es vestirse de cristiano, sino que en verdad serlo. No solamente es vestirse de misericordia, sino en verdad mostrar la misericordia. No es solo, y la misericordia verdaderamente se muestra aún cuando aquella persona es tu enemiga, como pasó con el Señor. ¿Cómo pasó con el Señor? Nos enseñó cómo es nuestro prójimo. Impuso la parábola del buen samaritano. Era el enemigo. El samaritano era enemigo del hombre judío que estaba allí tirado. ¿Pero qué? No lo miró en ese momento como su enemigo. Miró que necesitaba misericordia. Miró que necesitaba que vendara sus heridas. Miró que necesitaba acudirle, llevarle y proceder para que alguien lo cuidara más adelante. Y eso nos mostró el Señor. Y eso es verdaderamente ser cristiano. Quitémonos, no solamente decir cristiano, no solamente bajo una apariencia, no solamente bajo un vestuario, sino también ser cristiano, serlo de verdad. Y eso le estaba diciendo el Señor, no vayan ustedes a ser como ellos. ¿Pero qué entendieron ellos? Nah. Algunos, lo que entendieron ellos, no, Señor, ¿será porque nosotros no trajimos los panes? ¿Será porque no trajimos pan? Y sabiendo y conociendo que el Señor había hecho el milagro de los panes 2 veces, ya los había hecho 2 veces, todavía no estaban entendiendo el lenguaje que el Señor nos habla. Muchas veces, iglesia del Señor, nos pasa así, y hoy el Señor nos dice, por eso necesito que contristarte, necesito quebrantarte, necesito desmenuzarte para que puedas oír mi palabra con el componente de el corazón contrito y humillado, como lo trae ese antídoto que es la humillación. Muchas ideas, muchas ideologías tenemos, mucha filosofía de vida, formas de vivir, porque me enseñó mi mamá, tradición oral, porque así lo aprendí, yo vi que mi mamá hacía, pero que el Señor ahora nos enseña a través de su palabra una forma de vivir nueva y nos dice que tenemos que estar con todos los sentidos prestos para poder oír esa voz del Señor en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que el Señor nos habla de poder entender el lenguaje a través de esos sentidos espirituales que deben estar prestos a percibir
pero que por causa del corazón endurecido no se tiene esos sentidos espirituales prestos. Vamos a ir primera a Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que veáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ese era el mensaje que le estaba diciendo el Señor a los discípulos. Sean sinceros, sean verdaderos, apercíbanse de no ser como los religiosos, que no sean ciegos. Y eso el Señor nos habla. Y por eso usted tiene que siempre, cuando el enemigo quiera voltearle el mensaje, cuando el enemigo quiera hacerle ver otra cosa, usted entiéndalo: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Deténgase un momento antes de enojarse. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿A dónde? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que tú estás viendo que yo no veo de mí? Porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Él mismo dice: yo Jehová. Así que nosotros muchas veces no conocemos sino ciertas partes de nosotros mismos, ciertas cosas de nosotros mismos. Necesitamos de Él, de su palabra, para poder entender el mensaje del Señor. Y el Señor siempre nos va a hablar con sinceridad y con verdad, y por lo tanto nos pide a nosotros que seamos sinceros. Éxodo capítulo 32, versículo 9. Éxodo 32, 9. Dice así: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo te haré una nación grande. Nosotros, hermanos, tenemos que mirar, así como el Señor lo habla en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y estas cosas sucedieron como ejemplo. Y tenemos que mirar hacia Israel, porque es el ejemplo del Señor. Y una de las cosas que tiene Israel es que Israel estaba cautivo. Muchos años, 430 años de esclavitud Israel. Estaba la profecía que el Señor le dio a Abraham, que en esta tierra iban a habitar, pero que pasarían 400 años. Así que pasaron 430 años de un pueblo de estar cautivo, de generación en generación, en cautiverio. Un pueblo que había sido maltratado físicamente, un pueblo que había sido maltratado violentamente, un pueblo que había sido maltratado aún emocionalmente. Cogieron a las mujeres, todas las mujeres, y les mataron a sus hijos varones. Así que, ¿cómo estaría ese pueblo? Un pueblo maltratado, un pueblo que había sido muy humillado, un pueblo que de diferentes formas y facetas venía acostumbrado a un régimen, a una forma de vivir. Y el Señor lo toma para hacer de él una nueva hechura, una nueva forma. Y de ahí sacar la nación grande que había prometido a Abraham que le daría. Una nación. Pero este pueblo no entendió la oportunidad de Dios. Y no entendió porque el Señor lo declara aquí: pueblo de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz. Nosotros hemos experimentado muchas áreas de nuestra vida, en el mundo, fuera del mundo, dentro de la iglesia, áreas que el Señor ha tratado nuestra vida, y una historia pasada, aquellas personas que vivieron y que practicaron las diferentes cosas en el mundo, y que hay una vivencia, hay un pasado, sea amargo, sea triste, sea de maltrato, sea de dolor, sea cual sea como haya sido ese pasado.
No puede hacerte, pueblo, hacerte que estés petrificado, estés endurecido por causa de esa dura cerviz que se formó en ti, porque yo no quiero entender, no quiero comprender, por eso que yo experimenté. ¿Y cuántas personas entonces justifican su comportamiento? Justifican su falta de sinceridad, su falta de verdad, justifican aún su dureza, justifican que no puedan confiar en las personas, pues se justifican a sí mismos por las vivencias que han tenido aún dentro de la iglesia, y yo por eso no confío en nadie, y yo por eso soy así. Cuando el Señor nos habla, nos enseña en segunda carta a los Corintios, que no podemos ser como ese pueblo de Israel, que vieron la nube de día. Y vamos a buscarlo para que usted lo vea. Segunda carta a los Corintios. Vamos a buscarlo para que usted lo vea. Capítulo 10. Perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron como bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, a pesar que todos vivieron esto. Vieron las maravillas del Señor, vieron que el Señor abrió el mar rojo, vieron que tomaron agua de la roca, vieron aún las plagas antes de salir, las vieron, las experimentaron el pueblo de Israel. Aún así, dice el Señor aquí a través de su palabra, el Señor no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto, privados de toda percepción espiritual, duros de servir, no doblegaron su servicio, no doblegaron su voluntad, no se permitieron sanar por el Señor, no se permitieron ser diferentes por el Señor. No, esto, hermano, esta sanidad de Dios la produce el Espíritu de Dios. Esta sanidad que Dios otorga la produce la palabra de Dios, pero tenemos que permitirnos que el Señor lo haga. Tenemos que permitir que el Señor haga el trabajo de nuestra vida. El Señor lo quiso hacer con Israel. El Señor quiso mostrarse con Israel, entregándole el maná, abriendo el mar rojo. El Señor dándole el agua, endulzando las aguas de Mara. El Señor dándole la comida, el alimento diario para sanar de todo ese maltrato. Pero el pueblo no entendió. No entendió. Se acostumbró a esa forma de vivir, amarga, triste, se acostumbró. El Señor nos está hablando. El Señor quiere hacer un cambio en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos permitiendo que esa palabra entre? ¿Estamos permitiendo que el trabajo de Dios se realice? ¿Estamos permitiendo o estamos justificando nuestras acciones todavía con lo que vivimos en el pasado? ¿Esa es nuestra excusa? ¿Estamos justificando todavía? Pero dice el Señor, mas estas cosas sucedieron, versículo 6, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vuelve y lo repite el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
los fines de los siglos. ¿Para quién es este mensaje? Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Es una palabra vigente, pueblo del Señor. Entonces, el pueblo de Israel no miró el trabajo del Señor. No miró que eran necesarios ser triturados, ser desmenuzados, ser quebrantados para hacer de ellos la nación que Dios quería hacer y que Dios quería formar. Y por eso todos fueron sepultados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Tal vez estás dando la vuelta y la vuelta y la vuelta, pueblo del Señor, en el mismo lugar, en el mismo sitio, porque no has mirado al trabajo del Señor, a ese contristamiento y que el Espíritu de Dios tiene que hacer con tu vida. Al tener el corazón contrito, triturado, desmenuzado, con dolor por causa de esa transformación, porque no es fácil, produce dolor, pero que todo será para hacer la hechura suya, creación de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor nos dice, necesitas ese antídoto para cuando venga ese proceso de quebrantamiento, ese antídoto en tu vida, de humillación, de permitirte, Señor, aquí estoy, hazlo. Voluntariamente, Señor. Y aun cuando venga la circunstancia en tu vida, la voz de alerta del Señor, el sentido presto, sí, Señor, amén, aquí estoy, hazlo conmigo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a seguir. Esto sigue, tenemos todavía más y el Señor nos va a seguir hablando porque es una de las cosas en que más necesitamos ser tratados por el Señor a través de tener un corazón como el Señor quiere. Y ese antídoto que necesitamos, como lo es la humillación. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu divino poder y misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu buena voluntad para con nosotros. Gracias porque tú, Señor, enseñas a través de tu palabra, de ese quebrantamiento voluntario de nuestra vida, pero aún el de entender cuando tú lo quieres hacer en nuestra vida. Cuando es el tiempo preciso, cuando es la circunstancia que tú mismo estás haciéndonos pasar, como lo estás haciendo ahora, en este tiempo, Señor. El cual todos hoy decimos, amén, Señor. Estamos siendo tratados por ti, siendo desmenuzados por ti, y aquí queremos hacerlo, Señor. Nos ponemos en disposición tuya, Padre. Nos ponemos, Señor, para que tú lo hagas, Señor. Nos ponemos para que tú, Señor, transformes. Nos ponemos para que tú ministres. Oh Dios, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Señor, cualquier sentido que hayamos perdido espiritual, que nos impida el oír tu voz, que nos haya impedido el verte actuar, que nos haya impedido, Señor, Padre, ablandarnos para ti, llorar para ti, oh Dios, humillarnos, desmenuzarnos para ti. Hoy, Señor, venimos a pedirte perdón. Parece que todavía, Señor, ni el mundo entiende, Señor, este tiempo que estamos viviendo de quebrantamiento, del llamado que tú estás haciendo, Señor, para humillarnos ante ti, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante su presencia, oh Dios, pidiendo perdón, no solamente, Señor, por mi propia vida, sino también por la de muchos colombianos, bogotanos, pidiendo perdón por no haber entendido, por todavía no captar tu lenguaje, Señor. En el nombre de Jesús pedimos delante de tu presencia, para que tu mano de poder y de misericordia esté, Señor. Padre, para que tu mano, Señor, esté con nosotros, mi Señor amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, mira cuántas personas están orando, están pidiendo, Señor, el poder regresar a su trabajo. Marce Laguna, Señor. Padre, que tú estás allí ministrando, trabajando en su corazón, Señor, pero que ahora tu palabra, Señor, ha hecho entender, mi Rey amado.
Señor, lo que tú quieres hacer. Padre, pedimos, Señor, venimos ante su presencia pidiendo ayuda, la ayuda divina, Señor, para poder desmenuzar nuestro corazón y depender de ti, de lo que tú puedas hacer, Señor, de tu gracia y de tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muévete, Señor, maravillosamente. Muévete, Señor, en nuestra vida. Muévete, Señor, de una forma especial. Ministra en los corazones, en las almas, Padre, en el nombre de Jesús. No desmayes, Señor, el Dios de Israel, Señor, que es nuestro guardador. Padre, te lo pedimos, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Auxilia, Señor, auxílianos, oh Dios, ten misericordia, Padre. Oh Señor, apiádate, apiádate. Venimos ante ti, Señor, de nuestras vidas. Padre, no hemos entendido, no hemos comprendido tu poder, no hemos comprendido, Señor, tu manifestación, pero aquí estamos, Señor, porque queremos entender, queremos comprender lo que tú nos estás enseñando, este tiempo de oportunidad, este tiempo, Señor, en que tu palabra está, Señor, predicándose ahora más que nunca. Queremos entender, mi Señor amado, que queremos comprender tu lenguaje, mi Señor. Perdónanos si hasta aquí no lo hemos entendido, perdónanos, Señor, si hasta aquí no lo hemos hecho. Sigue ministrando nuestra vida, sigue ministrando nuestra alma. El Señor me está mostrando cómo muchas personas empiezan ahora mismo a llorar y a decir, Señor, es verdad, y empiezan ahí, muchos están sentados y empiezan a ser ministrados por el Espíritu de Dios. Empiezan a ser ministrados por el Señor, aleluya. Y ahora me muestra el Señor cómo empieza el entendimiento a abrirse. Y muchos hermanos empiezan a decir, Señor, he perdido el tiempo. Oh, y empiezan a mirar cuántos meses, algunos hasta años. Empiezan a decir, Señor, he perdido el tiempo en tu propósito, en tu voluntad, en servirte, Señor, aún con mi hogar, con mi esposo, porque no me he portado de la forma y de la manera que es, aleluya. El Espíritu de Dios empieza a ministrar las vidas de mis hermanos y de mis hermanas. Santo es el Señor, aleluya. Oh, personas que se habían apartado. Me dice el Señor que ahora el entendimiento se ha abierto en sus vidas y empiezan a decir, Señor, es verdad. Santo Señor, aleluya. Se está paseando el poder de Dios y me muestra el Señor cómo empiezan a tener sensibilidad espiritual, empiezan a llorar y un gemido fuerte en algunos hermanos. Me dice el Señor que un gemido fuerte, porque empieza el Espíritu Santo a estado golpeando los corazones que estaban petrificados, que estaban endurecidos. El Espíritu Santo empieza a golpearlos, aleluya. Con la palabra han sido golpeados y ahora me dice el Señor que hay un gemido fuerte. Santo poder de Dios, hay liberación, me dice el Señor, en esas vidas. Hay liberación porque el enemigo hizo mucho daño en tu corazón y puso incredulidad aún, te encegueció, pero ahora mismo el poder de Dios está allí, hermano mío, aleluya, entregando la victoria. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, aleluya. Ay, santo, bendito sea el nombre del Señor. Está en los diferentes partes o en diferentes lugares en soledad. Me está mostrando el Señor. Ahí estoy ministrándole a una mujer. Y me muestra el Señor cómo ahora mismo, mujer, el Señor te está mostrando el área por el cual te está tratando en este momento. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Ahí se está paseando. El poder de Dios está aquí, hermano. El Espíritu de Dios está paseando, aleluya. Santo es el Señor. Él está orando, Él está haciendo, Él está ministrando. Oh, santo, Santo Señor, ahí se está moviendo, ahí se está glorificando el Señor.
Ahí está haciendo la obra el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, Shabakatarabajai Sahaya, y Ribiribikei Sahaya. Y me muestra el Señor como un aceite espeso está brotando en casas, está brotando en casas. Y dice el Señor, estoy llenándote, estoy llenándote. Recibe la unción del Santo. Me muestra el Señor como ese aceite es verde, espeso, y te estoy ministrando, aleluya. Shabakatarabajai Sahaya. Y algunas personas empieza el aceite cuando le cae, hoy le cae de arriba hacia abajo, empieza a caerse escama de los ojos, bendito sea el nombre del Señor, escamas en los ojos empiezan a caerse, aleluya. Me muestra el Señor cómo salen gusanitos, gusanos de los oídos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y dice el Señor, estoy entregándote la victoria, pueblo, te estoy dando victoria, mi pueblo, te estoy entregando la victoria, pueblo mío, aleluya. Shabakataraba, Sandaraba, Saya. Y me mostraba el Señor cómo personas tenían grietas puestas en los pies, aleluya, en los tobillos, puestas allí, y como el Señor empieza a cortarlas así fuerte con su palabra, Shabasaya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, con una espada fuerte la corta el Señor, y Shabarrabarabajai Sahaya, que los había detenido, los había paralizado la dureza de corazón en el avance, en el crecimiento espiritual, y Shabakai Sahaya, santo Señor, ahí se está moviendo el Espíritu de Dios. Me dice el Señor, estoy sanando, estoy sanando, estoy sanando, aleluya. Shabakatarabajai Sahaya. Me dice el Señor que habían personas que estaban enfermas de la dentadura, y me dice el Señor, estoy sanando de inflamaciones en la dentadura. Me dice el Señor, estoy sanando, aleluya. Shabasataraba Kenderebe Kei Sahaya. Vive el poder de Dios, ahí está ministrando el poder de Dios. El Espíritu de Dios está obrando, el Espíritu de Dios está haciendo, y me muestra el Señor cómo hay damas, aleluya, que el Señor les está adornando con flores, me dice el Señor, con flores. Y me dice el Señor, aleluya, que ellas han dicho, Señor, Padre, yo quiero entenderte más, Señor, y quiero ser aún más sensible para ti. Y me dice el Señor que le agrada, y por eso está poniéndole el Señor esa corona de flores en sus cabezas, aleluya. Santo Señor, bendito es su nombre. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea la gloria de Dios, bendita sea la gloria de Dios, aleluya. Ahí está ministrando, el Señor está ministrando. Me dice el Señor que personas que tenían dolencia fuerte en las rodillas hacia abajo, me decía el Señor, dolencias fuertes. Me dice el Señor que está sanando ahora mismo esas dolencias del cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, está sanando. Y me dice el Señor que aún en los tobillos, oh Padre bendito, ahí está el Señor sanando, porque el dolor corría desde la rodilla hasta los tobillos. Ay, Shabakataraba Kandaraba Sandaraba Hay Sahaya, Irribikenderebehei Sahaya. El poder de Dios está aquí, hermano. El poder de Dios está aquí. Está ministrando el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está ministrando, está obrando fuerte. El Señor está ministrando, aleluya. Shabakataraba Hay Sahaya. Me dice el Señor para una mujer también que tenía muchas dolencias en el busto. Me dice el Señor que ahora mismo el Señor la está sanando, mujer. Te está sanando el Señor, aleluya. El poder de Dios te está sanando. Ahí se está desapareciendo esa dolencia que tenías. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea la gloria del Señor. Me dice el Señor para un varón que está enfermo. Me dice el Señor enfermo de su hígado. Y me dice el Señor que ahora mismo un fuego te está consumiendo ahora, varón, y te está sanando. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Te está sanando, recibe. Ahí está, varón, ahí está. Yo puedo ver cómo el Señor, y empiezas a estremecerte ahora por el Espíritu Santo de Dios, porque el Señor te está sanando. Oh, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Quistes están desapareciendo, quistes, me dice el Señor, en muchas partes del cuerpo están desapareciendo, porque el Señor está sanando, porque dice el Señor que Él ha visto la humillación de los hermanos que están ahí conectados, ha visto cómo la palabra del Señor ha penetrado sus corazones y se han humillado, y dice el Señor, estoy sanando a mi pueblo, aleluya.
Shabakatarabajaiza, y Rebekenderebekeisa. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios se pasea. El Espíritu de Dios se pasea. Aleluya. Él se está moviendo. El Espíritu de Dios está ministrando. Alabado sea el nombre del Señor. Puertas se estarán abriendo. Dice el Señor que Él lo dijo el jueves pasado y que ya muchas puertas se han abierto para hermanos que han testificado. Pero hay otros que todavía, dice el Señor, no se han abierto, pero que esta semana estarán abriéndose esas puertas para muchos hermanos. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Levante sus manos y dile gracias, gracias a aquellos que puedan levantarlo, a aquellos que estén en su casa, a aquellos que están todavía en aislamiento voluntario. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias, gracias, oh Dios, gracias porque te mueves, gracias porque te glorificas, gracias, Señor, gracias. Sigue, Señor, sigue desmenuzando mi vida, sigue desmenuzando mi corazón, sigue haciendo, porque quiero ser hechura tuya, Señor. Eso es lo que yo quiero hacer, hechura tuya, que no me vea yo, sino que te veas tú, Señor. Calidad de persona como la tuya, como lo que tú hiciste aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo quiero, Señor, ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu divino poder y tu majestad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos la gloria al Señor, la alabanza al Señor, porque Él es el que todo lo hace. Gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Gracias, que sea el Señor bendiciéndole, sea el Señor engrandeciéndole, sea el Señor entregándole muchísimas más victorias que hasta aquí han recibido. Le damos la gloria al Señor por esta transmisión más. Quiero recordarles nuestro programa Tomando de la Fuente a las 8 en punto de la noche. Tomando de la Fuente por nuestra emisora digital www.radiodfpbogotá.net. Estamos en transmisión. Esta transmisión en vivo está también en simultánea con nuestra emisora www.radiodfpbogotá.net. La gloria sea para el Señor, que nos ha permitido poder navegar durante 3 años a través de la internet. Pero queremos decirle que para la gloria del Señor tenemos 10 años en la capital de la República de estar en radio, para la gloria del Señor Jesucristo. Parte también de esa labor secular que el pastor Odair Álvarez realizó en su carrera profesional. La gloria sea para el Señor, que Dios nos ha permitido poder siempre estar inmerso en los medios de comunicación. Sea el Señor toda la gloria para Él, que es quien Él nos ha permitido estar durante todo este tiempo. También le damos la gloria al Señor porque los lunes y los jueves seguimos aquí en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, y también tenemos nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram, para que usted también nos siga a través de nuestras cuentas. En Spotify usted puede descargar el contenido, tener ahí en su celular a la mano el mensaje de la palabra del Señor sin consumir internet. Así que es un beneficio para todo el pueblo del Señor el poder también descargar los diferentes podcasts que realizamos para Spotify, para que usted también tenga esa bendición, ese medio también de ser bendecido y también de poder bendecir a otro. Puede también transmitir ese mensaje por WhatsApp, por Messenger, a muchas personas que necesitan oír el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación. Bueno, mis hermanos, no siendo más, quiero despedirme y decirles que en la parte técnica estuvieron mis hijas María Victoria Álvarez y Dulce Cristina Álvarez, junto con mi esposo Odair Álvarez, pastor de la iglesia Dios Fuente de Poder aquí en la capital de la República, Bogotá. Se despide esta servidora de todos ustedes, Karen Cantillo de Álvarez. Para la gloria del Señor, nos vemos nuevamente el día lunes aquí con más de Dios Fuente de Poder Bogotá, con lo mejor del cielo para ti. Dios les bendiga. Tomando de la Fuente. Programa cristiano de oración, adoración y palabra de Dios. Un espacio para escuchar la voz del Señor. Tomando de la fuente.
dirigido por los pastores Odair y Karen de Álvarez. Bienvenidos. Tomando de la fuente. Programa cristiano de oración, adoración y palabra de Dios. Un espacio para escuchar la voz del Señor. Tomando de la fuente. Dirigido por los pastores Odair y Karen de Álvarez. Bienvenidos. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.